Bueno, atentos saludos estudiantes. El día de hoy vamos a estudiar la estructura y el desarrollo de la serie de Fourier. Como lo vimos en clase, para la serie de Fourier es importante cumplir con dos condiciones. La primera de ellas es que las señales deben ser periódicas y la segunda es que deben tener potencia promedio finita. El día de hoy vamos a desarrollar la serie de Fourier para una señal de ejemplo que la vamos a definir de la siguiente manera. Es una señal definida a trozos, pero periódica. Dentro de su periodo tendrá el valor de A en un rango comprendido entre menos tau medios y tau medios. Y será 0 para los diferentes valores dentro de ese periodo. De tal manera que podríamos verla como un pulso que se extiende desde menos tau medios hasta tau medios y que en su periodo, si acá está t sub 0, se vuelve a repetir. Y seguirá continuamente así en el dominio del tiempo. La mitad de su periodo la podríamos encontrar aquí. Medios. Siendo así, entonces, suponemos que la señal que tenemos es periódica y procedemos a determinar si tiene potencia promedio finita. De la definición tenemos que es 1 sobre t sub 0 de la integral sobre un periodo de la magnitud al cuadrado de la función integrada con respecto al tiempo. Siendo así, entonces tenemos que considerar un periodo de la señal que pueden tomar de 0 a t sub 0 o podrían retornar para tomar desde menos t sub 0 medios hasta t sub 0 medios de los valores de la función la magnitud al cuadrado de la función, que como observamos aquí, si por aquí ubicamos a t sub 0 medios, la señal en ese periodo solo tiene sentido entre menos tau medios y tau medios, donde tomará el valor de A. En el resto de los valores, como lo define la función, será 0. Por lo tanto, nuestra integral sobre un periodo se reduce la integral desde menos tau medios hasta tau medios de A al cuadrado con relación al tiempo. Entonces, esta potencia promedio quedará como 1 sobre t sub 0 por A al cuadrado por t evaluado entre tau medios y menos tau medios. Al evaluar la integral nos quedará 1 sobre t sub 0 a cuadrado por tau medios menos tau medios, menos por menos más, tau medios más tau medios nos quedará tau, y la potencia promedio será de a cuadrado sobre t sub 0 por tau. Entonces decimos, la señal tiene potencia promedio finita
y será posible su desarrollo mediante series de Fourier. Ahora entonces continuamos con el desarrollo de la serie de Fourier. La serie de Fourier, recordemos, está definida como la representación de la señal b de t mediante la sumatoria infinita de unos coeficientes por los fasores a la j 2 pi n f sub 0 por t, donde estos coeficientes c sub n los encontramos como la proyección 1 sobre t sub 0 de la integral sobre un periodo de la proyección de la señal b de t en los fasores o armónicos que hemos definido, j2 pi n f sub 0 t con relación al tiempo. Entonces, teniendo en cuenta esto, para encontrar la representación o la descomposición mediante series de Fourier, tenemos que determinar los coeficientes definidos por la serie. Ya sabemos que cumple con las dos condiciones, entonces procedemos al cálculo. C sub n entonces será 1 sobre t sub 0 de la integral sobre un periodo de nuestra función b de t, vamos a repetirla aquí, por e a la menos j 2 pi n f sub 0 por t con relación al tiempo. Pero en nuestra figura vamos a considerar un periodo que se extiende desde menos t sub 0 medios hasta t sub 0 medios, y en la integral previa encontramos que la función solo tiene sentido en ese intervalo de periodo entre menos tau medios y tau medios, y que en ese periodo tiene amplitud A por e a la menos j 2 pi n f sub 0 por t con relación al tiempo. Entonces resolvemos esta integral, nos quedaría c sub n es igual a 1 sobre t sub 0 a e a la menos j 2 pi n f sub 0 t sobre menos j 2 pi n f sub 0. Y esto lo vamos a evaluar entre tau medios y menos tau medios. C sub n entonces será igual a 1 sobre t sub 0 por a. Evaluamos el primero, e a la menos j 2 pi n f sub 0 por tau medios, menos e, el menos de acá se multiplica por el menos, nos quedaría j 2 pi n f sub 0 tau medios, todo esto sobre menos j 2 pi n f sub 0. Tenemos resuelta nuestra integral. Ahora procedemos entonces a darle forma y estructura para simplificar su presentación. Ese ya sería el resultado, esos serían los coeficientes en forma extendida, pero podemos ajustarlo. Si ustedes observan aquí, pues el 2 con el 2 se podrían cancelar. Pi n f sub 0 podría salir de del conjunto de elementos, y utilizando convenientemente este signo lo podríamos llevar a la forma de un seno de la siguiente manera. Entonces nos quedaría a sobre pi
nf sub 0 factor de e a la j2 pi n f sub 0 tau medios menos e a la menos j2 pi n f sub 0 tau medios sobre j2. Nos falta cancelar el 2 con el tau medios, con el 2 del tau medios, para construir el seno. Entonces nos quedaría c sub n igual a 1 sobre t sub 0 a nf sub 0, pi nf sub 0. Y aquí nos quedaría e a la j pi nf sub 0 tau menos e a la menos j pi nf sub 0 tau. Todo esto sobre j2 y ya tiene la forma de un seno, entonces de una señal sinusoidal. C sub n igual a 1 sobre t sub 0 de a pi nf sub 0 seno de pi nf sub 0 tau. Ya hemos simplificado la expresión matemática que describe al coeficiente. Entonces, finalmente, nuestro coeficiente lo podríamos llevar, si ustedes se dan cuenta, multiplicamos arriba y abajo por tau. Lo podemos llevar a una forma de sin, entonces nos va a quedar el coeficiente como a tau sobre t sub 0 sin de n f sub 0 tau, que es una función conocida y que fácilmente a partir de ella podríamos reconstruir la serie de Fourier. Ya entonces con nuestro coeficiente podemos representar la señal mediante la sumatoria de señales sinusoidales como la sumatoria infinita de nuestro coeficiente, que sería a tau sobre t sub 0 sin de n f sub 0 tau por e a la j2 pi n f sub 0 tau. Esa sería entonces ya la representación mediante series de Fourier. Cabe resaltar que en esta representación, como lo veremos en clase, a partir de los coeficientes c sub n vamos a obtener nuestro espectro en magnitud y nuestro espectro en fase. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otra oportunidad.